Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy en el curso de Historia del Perú observaremos el tema correspondiente a la cultura Wari. Espero que estén súper bien en sus casas, tengan listo su cuaderno para poder anotar todos los datos respectivos. He tratado de ordenar la diapositiva para que lo puedas copiar en tu cuaderno y no tengas ningún inconveniente entre título, concepto, número 1, número 2 y te salga muy bien y ordenado tu cuaderno. Así que, habiendo dado las indicaciones con respecto al tema, iniciamos. Primero vamos con lo correspondiente a la cultura Wari, su ubicación, su desarrollo y quién es el principal estudioso de esta cultura. Primero, vamos a tener en cuenta que la cultura Wari tuvo como centro principal la ciudad de Wari, o también se le conoce como la ciudad de Viñaque. Esta ciudad se ubica a 25 kilómetros de la ciudad de Huamanga, en el departamento de Ayacucho, como lo vemos con la flechita. Ahí está, en el departamento de Ayacucho, ciudad de Huamanga, y a 25 kilómetros de esta ciudad se encuentra Wari o Viñaque. En su momento máximo, llegó a abarcar por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca, y por el sur llegó a alcanzar hasta Arequipa y Cusco. Es decir, tuvo una gran zona de influencia por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca, y por el sur hasta Arequipa y Cusco. Vemos una gran extensión territorial. Es por ello que esta cultura llamada Wari fue estudiada por el historiador Luis Guillermo Lumbreras, y él considera a esta cultura como el primer imperio peruano. Considera a esta cultura como el primer imperio peruano, mucho antes de los incas. Considera como el primer imperio peruano. Este territorio se caracterizó primero a su gran extensión territorial. Dentro de este gran y vasto territorio tuvieron pequeños centros. Estos centros urbanos o estas ciudades fueron llamadas cabeceras de región, ya que conectaban la ciudad principal, llamada Wari o Viñaque, con las demás ciudades. Por ejemplo, tenemos Vilcahuayín en Huaraz, tenemos Marcahuachuco en La Libertad, tenemos Pachacamac en Lima, Piquillacta en Cusco y muchas más como las vemos aquí con las caritas. Por ejemplo, Huiracochapampa en Cajamarca. Por ejemplo, aquí tenemos Pacagnamu en la parte de Lambayeque. Tenemos, por ejemplo, Jancopampa en la parte de Huaraz. Tenemos aquí Vilcahuayín, que ya hemos hablado que está en Huaraz también. Pachacamac en Lima. Huarivilca en la zona de Huari, de Ayacucho. Tenemos Piquillacta en Cusco. Cerro Baúl en la parte de Arequipa. Y así consecutivamente. Es decir, una ciudad principal llamada Wari, interconectada por las cabeceras de región. Ciudades llamadas cabeceras de región. No te olvides ese aspecto. Entonces, chicos, tenemos aquí nuestro título, nuestro concepto número 1, territorio. Como ven, lo estoy colocando totalmente ordenado. Así que, continuamos. ¿Cómo se originó la cultura Wari? Según expertos como Luis Guillermo Lumbreras, nos comenta que Wari es el resultado de la síntesis, es decir, de la unión de culturas. ¿Qué culturas se unieron para poder formar a la cultura Wari? Se formó primero, obviamente, Wari. Wari había sido en un principio un centro urbano pequeño, que se unió a otras culturas y a partir de allí se expandió por todo el territorio que acabamos de observar en el mapa. Wari aportó principalmente la capital y también sus técnicas de urbanismo,
es decir, la construcción de ciudades. Se unió con la cultura tiahuanaco, que aportó dentro del imperio Wari, aportó con la religión, con el dios Huiracocha, y con la cerámica, el uso del quero. Es decir, tanto Huiracocha como el uso del quero lo vamos a ver dentro de del imperio Wari. Lo vamos a ver dentro del imperio Wari. Y la cultura nazca también fue parte de esta síntesis. La cultura Wari se aportó con su cerámica. Es decir, vamos a ver que la cerámica Wari se caracteriza por ser polícroma, al igual que la cultura nazca. Entonces, la unión de la cultura Wari con la cultura tiahuanaco, con la cultura nazca, dio origen al imperio llamado Wari. ¿Sí? Muy bien. Y no te olvides que cada una de estas culturas aportó con algo que caracterizó dentro de la cultura del imperio Wari. Por ejemplo, Wari, el urbanismo, la construcción de ciudades y por ende su capital Wari. Tiahuanaco con su religión y su cerámica, lo vemos aquí en religión con el dios Huiracocha, que va a estar presente dentro de Wari, y el uso del quero también que va a estar presente dentro de Wari. Y la cultura nazca, como vemos aquí, aportó con las técnicas de cerámica y la técnica, o bueno, la variedad de colores dentro de esta cerámica, que también la vamos a ver dentro de Wari. ¿A qué se dedicaron? ¿A qué se dedicaron los Wari? Principalmente supieron aprovechar las técnicas desarrolladas por Tiahuanaco. Es decir, aparte de la religión y la cerámica, un aspecto bastante interesante es las técnicas agrícolas, que lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Las técnicas de Wari, las técnicas de Tiahuanaco. En Wari se desarrollaron las mismas técnicas que Tiahuanaco, pero destacó por sobre todo el control vertical de pisos ecológicos. ¿Sí? Recuerda que el control vertical de pisos ecológicos era enviar pobladores a diferentes zonas, a diferentes altitudes, para que puedan recolectar diferentes productos que crecen en diferentes alturas y así poder abastecer a la población. ¿Ok? Control vertical de pisos ecológicos, no te olvides. En conclusión, la economía se basó principalmente en la agricultura. Y dentro de la agricultura se encuentra la técnica del control vertical de pisos ecológicos. Luego tenemos la cerámica. Habíamos mencionado que la cerámica Wari tendría las mismas características tanto de Tiahuanaco como las técnicas de Nazca, ¿sí? Eso ya tenemos que tenerlo en nuestra cabecita, pero vamos a agregar algo propio de Wari. Los Waris empiezan con la elaboración de moldes, algo que anteriormente no se había utilizado. Con esto, con la utilización de moldes, aumenta la cantidad de cerámica, pero hay un pequeño inconveniente: disminuye la calidad. Aumenta la cantidad de producción, pero se le pierde el detalle, ya que como son una cantidad considerable de cerámica, se pierde el trabajo a mano, se pierde el detalle que se le puede colocar dentro de la cerámica. ¿Okay? Aumenta la cantidad, pero disminuye la calidad. Y lo que mencionábamos, ¿no? Que recibe la influencia de Nazca y Tiahuanaco. Además, realizaron celebraciones en honor al dios Huiracocha. Como lo vemos aquí en la cerámica, tenemos una especie de vasija de tazón ceremonial, y dentro de este tazón ceremonial, ¿a quién vemos? Al dios Huiracocha, o dios de las varas, o dios de los báculos, también como creo que está en tu libro, dios de los báculos. Aquí está el dios Huiracocha con sus báculos. Muy bien. ¿Y en qué está destacando Wari? Según Luis Guillermo Lumbreras, lo mencioné al principio, Wari es el primer imperio andino, antes que los incas. Difundieron el culto al dios Huiracocha, que ya lo venía trabajando Tiahuanaco.
Y además difundieron el idioma quechua. Profe, ¿el quechua no era de los incas? No, el quechua proviene de mucho antes de los incas. Los incas lo hicieron famoso ya que fundaron el imperio del Tahuantinsuyo y se expandió por todas partes, pero inicialmente lo trabajaron los Wari. Además trabajaron caminos que también luego los incas van a utilizar. Por ejemplo, los chasquis, que luego también los incas van a utilizar. Y los quipus, por supuesto, que también sabes que los incas utilizaron este sistema. Profe, entonces, muchas cosas que hicieron los incas ya lo habían trabajado antes. Exacto, exacto, ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Antes que el imperio incaico. Ok, aquí vemos por ejemplo un chasqui y aquí también vemos un quipu. Y aquí vemos pues una caracola llamado pututu. Ok chicos, entonces, como han visto aquí en las diapositivas, está ordenado para que lo puedan copiar. Está ordenado desde el concepto, desde el título concepto, número 1, número 2, con su respectivo texto, número 3, con su respectivo texto, número 4, con su respectivo texto, y número 5 también con su respectivo texto. Entonces chicos, lo he colocado de la manera más ordenada posible para que lo puedas colocar en tu cuaderno. Y con eso estamos cerrando el día de hoy. Espero que puedas practicar un poco más el tema. Si no te quedó algo claro, puedes repetir el video. Y con eso nos estamos encontrando en la tarde chicos. Así que cuídense. Chau.